¿Alguien más soñó algo raro? Tengo hambre. Chicos, ¿por qué no vas a botar la basura? Pedro Pablo, ¿me pasas la bolsa de basura? Ok, yo te llevo. Toma. ¿Alguien la acompaña? ¿Yo? Vamos. No puede ser. Hay que llevarlo al hospital rápido. Sí, sí. Uy, está grave eso. Uy, tiene sangre. El meteorito lo golpeó. El meteorito lo golpeó, o sea... Uy, Uy. imagínate que eso nos había caído a nosotros. Uy, acá hay un poco de fuego. Entra más. En el hospital. Alguien que llame a los doctores o a las enfermeras, no sé. Laura, acompáñame a buscar una enfermera rápido. ¿Qué es eso? Es una enfermera zombie. Es el apocalipsis zombie, es el fin. Shh. Cállate que no se puede escuchar. Ok. ¿Qué fue eso? Fue como un temblor. Mi hermano, hay que ir a buscarlo. Tranquila, Dani. Tengan cuidado, voy a ir a ver por cualquier cosa que hayan sacado, ¿ok? ¿Hay algo? No, no hay nada, vamos. Venga, rápido. Francesco. Todavía sigue vivo. Pero, ¿qué es esto? Lo que me temía. Le hicieron un tatuaje. ¿Y eso qué significa? Una marca. Le hicieron un tatuaje. Significará que en unas horas se convertirá en uno de ellos, en un zombie. ¿Y cómo se puede sanar eso? Se puede. La salud de Francesco corre peligro. La única forma de evitar que se convierta en zombie es con extracto de piedra lunar. Sí, la misma piedra. Que puede salvar a la Tierra y de otras invasiones. Pero, ¿dónde lo vamos a conseguir? En la luna. En la luna. Ellos hablaron de una nave, tal vez podamos robarla y así llegar hasta la luna y conseguir la piedra lunar. ¿Lo puedes llevar hacia ellos? Sí. Pero ten cuidado igual. ¿Listo? ¿Están todos listos? Sí. Ok, despegue de la Tierra a la Luna, preparándose. Listo. Acá tienen un poco de piedra lunar. Vamos a atravesar la atmósfera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, ¡despegue! Compañeros, hemos llegado a la luna. Me las van a pagar, malditos niños. No van a volver nunca más a su planeta. Jaja. Hola, terrícolas, los estaba esperando. Vi lo que les pasó. Esto les va a ayudar a salvar a su planeta y a su amigo Francesco. Tómenlo todos justitos. Buena suerte. Rápido, hay que volver a la Tierra. Sí, rápido, hay que volver a la Tierra. Hay que salvar el mundo. ¿Tú no quieres nada? Hay que pelear. Hasta los zombies. ¡Ah! ¡Piedra lunar! Malo. ¿Está muerto? Niño malo. Francesco. Me cayó un meteorito en la cabeza. ¡Au! Me duele el pecho. ¿Qué pasó? Ay, amigos, ¿quieren comer carne humana? Cuando tenía 11 años, mi papá murió de repente. Vivimos muy malos tiempos con mi mamá y mis hermanos. Mi hermano de 18 años estaba en el servicio militar y mi hermano de 13 trabajaba como repartidor después del colegio. Mi mamá también empezó a trabajar, pero tuvo que renunciar por problemas de salud. Algo que me gustaba mucho de mi papá era que le encantaba la Navidad. Celebrábamos con todo. El arbolito de Navidad, el viejito pascuero. Recuerdo que teníamos un muñequito muy bonito, chiquitito, gordito, y que guardaba en su propia cajita. Él lo sacaba y me miraba y me decía: María, este muñequito tiene los mismos años que tú. Y colgaba el muñequito en el árbol. Era el primer adorno que se colgaba en el árbol. Era como una tradición familiar. Solo que esa Navidad no íbamos a tener árbol. Mi mamá había decidido que no teníamos plata para pagarlo, entonces obviamente yo estaba enojada, pero no dije nada porque sabía que había problemas. Mi hermano tampoco dijo nada. Esa tarde fuimos a la iglesia, volvimos a la casa en silencio. Era una noche bonita, pero yo solo me fijaba en las ventanas de las casas alumbradas por las luces de Navidad de los árboles. Yo me imaginaba una familia completa, feliz, riendo, dándose regalos, sentados en mesas llenas de comida. Yo sabía que cuando llegáramos a la casa no iba a haber nada. Íbamos a estar juntos, pero solos, con tristeza. Después, cuando estábamos a punto de llegar a la casa, pasamos como siempre al frente de la casa de una amiga que era mi vecina, vivía al lado mío, y vi que la luz de su pieza estaba prendida. Entonces le pedí permiso a mi mamá si podía ir a verla. Ella me dio permiso, solo que esa noche
yo no fui a la casa de mi amiga. Esperé a que mi mamá y mi hermano entraran a nuestra casa, que como ya dije estaban al lado, y me dirigí al negocio de mi papá. Un negocio chiquitito que quedaba como a una cuadra, donde mi papá vendía verduras. No sé por qué me atreví a ir, estaba prohibido andar sola a esa hora, pero lo hice. Desde lejos, cuando estaba a punto de llegar, vi como unas figuras raras, como oscuras. Me dio mucho miedo. Me detuve, casi me devuelvo, pero algo me dijo que siguiera. Al acercarme, me di cuenta de que no eran monstruos, sino que eran árboles de Navidad que habían quedado sin vender. Yo sin pensarlo me tiré encima de todos los árboles y empecé a elegir el que más me gustaba. Cuando escogí el más bonito, lo arrastré hacia mi casa. Era como mi tesoro. Al llegar, toqué el timbre como siempre y mi hermano me abrió la puerta. Y recuerdo que me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Yo no le respondí, pero entramos el árbol y él le hizo una base muy bonita. Lo empezamos a decorar y llegó mi mamá. En verdad pensaba que me iba a retar, pero no dijo nada. No ayudó, pero nos dejó seguir. Cuando terminamos el árbol, retrocedimos un poco y para nosotros era perfecto. Justo ahí mi mamá dijo que ya era muy tarde, casi las 12, y que teníamos que ir todos a acostarnos. Yo quería quedarme toda la noche para seguir armándolo, pero tenía que hacerle caso a mi mamá. Pero al mismo tiempo sentía una mezcla de culpa y pena por mi mamá porque sabía que lo que estaba haciendo no le gustaba. Creo que ella sabía que no había ido a la casa de mi amiga. No sé por qué no me dijo nada, pero igual me sentía culpable. Así que decidí ver mi arbolito por una última vez. Solo que al asomarme era diferente. Mi mamá estaba arrodillada enfrente de él, con una cajita en las manos, mirando al árbol, no a mí. Dijo, María, este muñequito tiene los mismos años que tú. Sacando el muñequito de la caja y lo puso en el árbol. Era un día caluroso, con mucha luz. Todo quemaba. Las baldosas, el cemento, el asiento de nuestras bicis, el pelo. El papá de Alicia estaba regando el jardín y Alicia y yo pasábamos por el pasto mojado en nuestras bicis y atravesábamos el chorro de agua que salía del regador automático. En ese tiempo yo vivía en la calle Los Castaños, en el llano. Yo tenía 8 y Alicia 10. Éramos las únicas niñas de la cuadra, así que no nos quedaba de otra que ser amigas. Yo admiraba a Alicia, aunque no compartía mucho su gusto por las Barbies. En el verano andábamos mucho en bici. No sé si yo le caía muy bien, aunque tampoco sé si ella me caía muy bien. No recuerdo lo que hablábamos en ese tiempo, pero hay una conversación que nunca se me va a olvidar. Yo fui la primera en ver a esa niña, en medio de la calle Los Castaños, encima de su bici, mirándonos. Escuché como alguien se reía cuando casi chocó con Alicia.
Entonces miré y ahí estaba ella. Yo la miré y ella me sonrió. La niña llevaba un short corto, verde, y una polera. Parecía muy chica en medio de la calle vacía, pero su sonrisa era muy grande. La semana anterior habían vendido la casa del frente de la de Alicia, así que imaginé que se había cambiado con su familia. Entonces Alicia apareció, me miró y se dio vuelta para ver por qué sonreía tanto. Al mismo tiempo de que yo le decía hola a la niña. Entonces escuché como Alicia le decía, fuera de aquí, negra, con tanto odio que me quedé como piedra, con la sonrisa congelada en el rostro. La niña tampoco dejó de sonreír. Entonces Alicia se bajó de la bici, se paró enfrente de ella y volvió a decir, te dije que te fueras, negra, o te voy a pegar. La niña dejó de sonreír. Yo también dejé de sonreír. Entonces miré a Alicia y vi que tenía los ojos entrecerrados y el pelo mojado, porque el chorro de agua le llegaba a la espalda cada vez que giraba. El sol hacía brillar su pelo. Parecía que tenía un brillo sobre su cabeza. Luego me di vuelta y miré a la niña y le hice un gesto ridículo, como para ridiculizar el gesto de odio de Alicia. Y la niña comenzó a decir, había pensado que a lo mejor podíamos ser amigas. Podíamos jugar a algo. Yo no juego con negros, le soltó Alicia. La niña cruzó la calle en su bicicleta y la dejó afuera de su casa. Luego desapareció dentro de su casa y luego de un rato una de las cortinas se abrió, unos centímetros. No pude ver quién era, pero sentí la mirada de su mamá. ¿Quién era?, le pregunté. ¿Qué importa?, me dijo ella. Se cambiaron la semana pasada y van a echar a perder el barrio. ¿Por qué van a echar a perder el barrio? No sé, pero no quiero que esa negra se me acerque. Los negros son idiotas. A lo mejor se van. Luego de un rato seguimos andando en nuestras bicicletas. Pero yo sentía como si esa casa nos mirara. Creía que en cualquier momento su mamá iba a salir de golpe y nos iba a exigir que nos pidiera perdón. Pero no pasó. Cuando comenzó a hacerse tarde y volví a la casa para comer, sentía un nudo en el estómago. Pensé que ese nudo se iba a deshacer cuando la niña y su mamá se fueron, pero no pasó. Ojalá la niña y su mamá se hayan olvidado de mí, pero sé que no. Hola, Vale. Discúlpame la tardanza, de verdad. Es que, ¿sabéis que volví a tener otro problema con el Ricardo? Y ya se puso a volverse violento y todo, pero ya lo resolvimos y ya estamos bien. Él se disculpó y ya todo bien, de verdad. Y él dijo que no lo iba a hacer de nuevo.
No, él me lo prometió. ¿Tú le crees? Sí, sí, él ha cambiado harto. De verdad. ¿Pero cuántas veces ha pasado lo mismo? O sea, harto. Pero él me dijo que está cambiando y yo también le creo. Mira, yo te voy a contar algo que me pasó a mí cuando chica, pero por favor no se lo digas a nadie, que Ya, me voy a sí, molestar si tranquila. se lo conté a alguien. Ya. Y ojalá te sirva, porque esa es la idea, no lo cuento porque sí. Mira, yo cuando era más chica iba en un colegio que usábamos jumper. Y ya yo un día fui de lo más normal, con mi jumper, mis calcetines y mi blusa. Llego a la casa y mi mamá me mira con una cara de loca, así como, Carol, ¿dónde está tu jumper? Yo miro hacia abajo y no tenía mi jumper, tenía las calcetas rotas y solamente la blusa. Le digo, mamá, no sé, yo lo tenía puesto en la mañana. Vamos al colegio y lo buscamos por el casino, el comedor, las salas, el patio, el colegio entero en sí, y no estaba. Yo era olvidadiza, se me perdían las cosas, la descuidaba y ni me daba cuenta. Hasta que llegó un día, el día de mi cumpleaños, en invierno. Yo quería un abrigo de esos que estaban de moda con un sombrero. Pero mis papás no me querían comprar un abrigo con el sombrero porque decían que se me iba a perder o el abrigo o el sombrero. Me querían comprar un abrigo con una capucha. Porque como venía todo en uno, se me iba a perder todo al tiro. Y yo le dije que no, que lo iba a cuidar, se los prometí. Ahí hice algunas cosas, ayudé a mi mamá, ayudé a mi papá en algunas cosas. Hasta que me dieron el abrigo con el sombrero. Ya yo me sentía bacán con mi abrigo, con los pompones que colgaban de él, me sentía súper bacán. Pero un día llegó mi papá y me dice, Carol, muéstrame el abrigo y el sombrero. Y yo estaba ilusionada con hacer de modelo para mi papá. Bajé subiendo en la escalera, de dos en dos. Busqué mi abrigo, me lo puse, me miré un rato en el espejo y me sentía linda, me sentía bacán. Busqué el sombrero, no estaba ni en el closet, ni debajo de la cama, ni en los muebles, ni en la silla, nada. Y dije, ya no se va a dar cuenta. Bajé, ahí estaba yo modelando, tonta yo, modelando, riéndome, feliz, disfrutando el momento. Mi papá también, riéndose, jugando, haciendo como unas críticas como si fuera jurado. Pero me pregunta por el sombrero y yo le cambio de tema así como, oh, mira los pompones, mira qué bacán me siento. ¿No se daba cuenta? Sí se daba cuenta, pero yo me hacía la lesa. Le cambiaba el tema. Hasta que me volvió a preguntar del tema y yo me quedé como inmóvil tratando de pensar en qué le iba a decir. Y me dice como, ¿dónde está el sombrero, Carol? Y yo como, no, pero es que mira el abrigo. Y eso que él se está riendo y yo también me estaba riendo porque estábamos jugando. Saca el sombrero de su abrigo y me pega. Me pega riéndose y me dice, mira dónde lo encontré tirado en la calle. Y yo en shock, mi mamá también estaba en shock, paralizada, le dice, Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le pegas a la niña? Yo con mi mano en la cara caliente, su mano marcada en mi cara, quedé muy marcada en ese momento y me dice, aún riéndose, tal vez si de una vez aprendes. Con ese golpe se supone que tenía que aprender. Han pasado como 8 años ya y se supone que mi papá me quiso dar como una lección de responsabilidad con eso, pero la única lección que me dio fue que hasta su risa me podía hacer daño. Y que mi papá, ¿cuántas veces me hizo lo mismo? Siendo mi papá, supuestamente me amaba. Y que el Ricardo, que una pareja más tuya, que ¿cuántas veces ha pasado lo mismo? Y en verdad espero que este consejo te sirva, porque si no, yo no estoy para que nos juntemos todos los días y que me digan, no, es que otra vez peleé con el Ricardo, no, es que, no, ya en serio, basta. Así que por favor que te sirva esto, que yo no lo ando contando porque sí. Pero vamos a mi casa, que está como a 2 cuadras más o menos. Oh, ya, igual, bacán. Pero tenés gato. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, es que soy alérgica. Ah. Pucha, ya filo entonces, nos quedamos acá. Sí, es que igual pasa que una vez fui a la casa de una amiga a escuchar música en un vinilo que recién se acababa de comprar. Yo me tuve que sentar en una silla de madera de su living porque en el sofá estaba su gato Bronson, de pelo muy largo, y estaba muy cómodo ahí en el sofá.
Ya llevamos rato escuchando la música y veo que viene bajando otro gato de la escalera. Y yo le digo como, mira, no sabía que tenían otro gato. Y mi amiga me aclara y me dice, no, es el conejo de mi hermana. Entonces me acordé de algo que me dijo alguien y yo le pregunté, oye, ¿y es verdad que hay que tener como mucho cuidado con los conejos si andan sueltos por la casa? Porque le gusta morder los cables y esas cosas. Y mi amiga me aclara y me dice, sí, hay que estar como muy atenta. Entonces se me ocurrió hacerle como un chiste. Y yo le dije que si un día ella encontraba el conejo electrocutado, que me llamara inmediatamente. Y que yo iba a ir, lo iba a buscar, me lo llevaba a mi casa, lo iba a cocinar. Y nos reímos un rato con mi broma. Ya después llevamos un rato escuchando la música y el conejo se había ido a la otra pieza. Al rato mi amiga sale del living y fue a buscar un lápiz y ella vuelve así inmediatamente con una cara de impacto. Y yo le digo que qué le pasaba. Y me dice que encontró al conejo mordiendo un cable de la lámpara electrocutado, exactamente como yo le había dicho. Y en ese momento nos quedamos en shock. Yo fui corriendo a la pieza a verlo así inmediatamente. Con mis propios ojos lo quería ver y ahí estaba el cadáver todavía mordiendo el cable blanco y todavía con la chispa eléctrica entre sus dientecitos. De ahí nos quedamos como paralizadas, no sabíamos si ponernos nerviosas o tomarlo con algo de humor. Ya cuando ya teníamos que hacer algo, yo fui por una escoba y saqué al conejo del cable. Y ahí de repente mi amiga como que me dice como, oye, ¿sabes que podrías haber pedido cualquier otra cosa? La cosa que quisieras. Y yo le digo como, ¿cómo? Sí, cuando estábamos ahí y tú dijiste que ibas a llevarte al conejo a tu casa, le ibas a cocinar en forma de chiste, podías haber pedido, no sé, cualquier otra cosa, 1.000 millones de pesos, cualquier cosa que quisieras. Y fue en ese momento, es como un momento mágico donde uno sin esperárselo podéis decir cualquier cosa que se podría hacer realidad. Y yo le creí y le sigo creyendo. Que desde ahí... Qué loco. ¿Pero no te sentiste culpable? En algún momento sí, por eso evito como el contacto sea cualquier otra cosa. Y soy así algo más reservada, no me gusta hablar de más y así. Caché que en mi población donde yo vivía, hace mucho tiempo, había una señora que se llamaba Ava Gardenia. ¿Ana? No, Ava Gardenia, con B larga. Y ahí esa señora, caché que decían que era bruja, porque no se juntaba con nadie, así, siempre estaba en su casa. Pero yo sí, toda la semana, todos los fines de semana, iba a su casa a cortarle el pasto. Y me pagaba 3 lucas cada vez que le cortaba el pasto. Cuestión de que cuando yo así que tocaba la puerta para decirle que ya había terminado de cortar el pasto, me venía un olor que era el olor de su casa, que era súper raro, así, era como malo, así. ¿Y cómo era el olor de la casa? Era como manzana verde, así, pero era como exasperante, ¿cachai? Era como malo, así. Y ya abría la puerta así, tenía una bandeja con las 3 lucas y con el jugo, con un jugo para el calor, porque estaba muerto de calor. Pero el jugo tampoco era tan bueno, era como un jugo de esos de bolsita, esos de en polvo. Sí. De que a 1 litro de agua le echáis una bolsita, si era acuoso, bien malo. Ya, yo lo único que me quería era irme, pero siempre nos sentábamos en su sofá. Lo único que quería era irme, estaba bien incómodo. Y ella me mostraba un álbum. Que ese álbum era como su demostración de un don que tenía, que era como un don divino. Un don divino. Sí, que era como la profecía, ¿cachai? No la profecía como tal, sino que ella adivinaba cuándo iba a morir un famoso así.
¿Y como qué famosos aparecieron en el álbum? Aparecían como Freddie Mercury, John Lennon, así como bien famosos así. Y ella sabía que iba a morir mediante los sueños, porque ella soñaba cuando alguien iba a morir, cuando un famoso iba a morir. Así como que escribía cuando iba a morir ese famoso en el álbum, y cuando moría ese famoso, pegaba la noticia del diario, lo recortaba y lo pegaba en el álbum. Y esa era como una demostración. Y el álbum no era flaco, era así, era el álbum así, era muy grande. Y ya yo siempre me contaba, todos los días que venía a su casa, me contaba de su álbum y el álbum, y qué tal murió y tal, ya. Cuestión de que un día llegué a mi casa así, le pregunté a mi papá de que, oye, la Ava Gardenia tiene como un don divino, ¿cachai? Y no, pues no era como un don divino, ¿cachai? Que mi papá me contó sobre la demencia senil. ¿Cachai lo que es eso? No. La demencia senil es como algo que le dan a algunos viejitos, que es como que empiezan a olvidar las cosas así. Mediante el tiempo que pasan, como que empiezan a olvidar todas. Y como que se olvidan de como hasta sus funciones básicas, así como respirar, así. Y así es como fallecen. Y me había dicho que tuviera respeto, así, sea educado con él, con la Ava Gardenia. Y ya, pues, pasaron los días, hasta que llegó un día en donde ya había terminado de cortar el pasto, estaba esperando a que me pagara las 3 lucas. Y toqué la puerta y no me abrió. Ella siempre me abría al tiro, así estaba esperando con la bandeja. Y no me abría. Y seguía tocando así y no me abría. Pasaron como 10 minutos, como que igual me empecé a preocupar. Y le avisé a mi papá así, de que no me estaba abriendo la puerta, y como que mi papá se preocupó más. No supe mucho del tema hasta que dijeron que llamaron a carabineros porque le había dado un coma. Y la llevaron al hospital. Pero lo malo es que falleció ese mismo día. Y cuestión de que varias semanas pasaron y mi mamá me dijo que encontraron el álbum que te estaba contando ya. Sí. Y vieron que en la última hoja ella misma había soñado de que ella fallecía. Y tenía escrito de que ella misma se acordara de pagarme las 3 lucas. Rígido. Fuerte la cuestión. Sí. No, sí, ahora estoy como dudando si creer en lo paranormal o no, porque como entre la demencia y que se acordaba de que ella misma había fallecido, no sé. Medio turbio. Sí. Mira, cáchate que te voy a contar una historia de una de las peores decisiones que tomé en mi vida. ¿Cuál? Comerme un plato de poroto. ¿Por qué? Te voy a explicar todo. ¿Ya? Desde que mi abuelo murió, mi abuela se vino a vivir con nosotros 6 meses al año, así, y los otros 6 meses se los pasa con la tía Lilia. Ya, pues, estamos, ¿cómo se llama? Nosotros le hicimos una pieza, en una pieza donde nosotros le llamamos el escondite. ¿Por qué? Porque ahí mi papá hacía las clases online el año pasado. Ah, ya. Que mi abuela tiene un olor demasiado fuerte y mi papá perfectamente dice que puede matar a un dinosaurio con su olor. ¿Pero cómo era el olor? Como no sé cómo describírtelo, pero era muy fuerte, muy, muy fuerte. Era especial su olor. Era especial. Y cada que teníamos que, ¿cómo se llama? Cada vez que se iba para la casa de la tía Lilia, nosotros sacábamos las cosas de la pieza y las poníamos al patio. Ajá. Y ya, pues, después de eso, cuando yo tenía 8 años, fuimos al hotel del restaurante del Hotel Valdivia. Y yo me pedí un filete especial que se llama el filete Valdivia. Y imaginándome, así una hamburguesa exquisita. 5 estrellas. 5 estrellas, sí, de la delicia. Y también me venía con un plato de porotos, pues. Como a mí no me gustan los porotos, lo que hice fue apartar los porotos y agarrar la hamburguesa. Mañoso, Mira, qué mañoso. No sé si mañoso, porque ¿a quién le gustan los porotos? A mí me gustan los porotos. A ti, pues tú eres especial. Ah. Ya, pues, mira. Aparté los porotos y me comí la hamburguesa. Y mi abuela viene y me dice que me coma los porotos. Indignada. Indignada, eso mismo. Y mi mamá le dice a mi abuela que me deje tranquilo, que a mí no me gustan los porotos y todas esas cosas. Y ya, pues. Y mi abuela no le respondió, que como con una cara así toda enojada, toda así mal. Y mi abuela se acercó a mí y me dijo, te doy 20 lucas, 20,
si ¿cómo se llama? Si te comí el plato de poroto. Y yo, son 20 lucas. Y también aparte estoy comiendo una cuestión que a mí no me gusta, que puedo vomitar si quiero. Y ya, y decidí comérmelos por las 20 lucas. Te ganó la codicia. Me ganó. Y cuando me lo estaba comiendo, cada vez que me dan ganas de vomitar, me imaginaba las 20 lucas. Estaba así, me la imaginaba y me acabé comiendo todo. Mi abuela así feliz, con los ojos bien resaltados. Y mi mamá pálida. Súper sorprendida y a la vez enojada. Y mi abuela así moviéndome el billete por el aire, así como haciéndole pico a mi mamá, pica. Y después de eso, pasaron otros 6 meses, ya mi abuela está en la casa de mi tía Lilian. Y yo estaba en la casa así, sentado, y mi mamá me viene y me pregunta, ¿querís poroto? Y yo le dije que no, igualmente, gracias. Y ella viene y me pone así uno de los platos más hondos que teníamos en la casa. Y me echa así una cantidad de poroto. Extremadamente alta. Y ella me dice las siguientes palabras. Si tú te comiste los porotos por la plata de tu abuela, ¿cómo no te los vayas a comer por amor a tu mamá? Y yo ahí quedé, Quedaste atrapado. Quedé atrapado, no podía decir nada, era imposible salir de ahí. Y no le podía responder y me los tuve que comer igual. Si ponía un cuarto de cara de asco de los porotos, me decía las mismas palabras. Se estaba manipulando. Si te comiste los porotos por la plata de tu abuela, ¿cómo no te vayas a comer los porotos por amor a tu mamá? O sea, era imposible escapar. Y así fue como tomé una de las peores decisiones de mi vida. O sea, Oye, pero ¿y qué hiciste con las 20 lucas? Ni yo me acuerdo qué hice con las 20 lucas. Probablemente me las gasté en tonteras. Oye, me dijeron que tu papá era muy pesado, ¿no es así? Sí, bueno, yo pensaba lo mismo, pero tengo una historia que me hizo darme cuenta que no es tan así. ¿Te la cuento? ¿No? Yo y mi hermana peleamos todo el tiempo, pero nos encanta eso. Entonces, como que peleamos solamente entre nosotras. Y un día fuimos a la fiesta de matrimonio de mi tío Ricardo y nos dimos cuenta que mi papá se pone muy nervioso y muy gritón cada vez que nos arreglamos para salir a alguna parte. Y ese día está más que nunca, entonces nos gritó por todo y con mi hermana solamente resistimos. ¿Y dónde era la fiesta? En Vitacura. Y nosotros somos de barrio Yungay. Entonces estaba súper fome la fiesta y estaba llena de cabros chicos cuicos, entonces estábamos sentadas aburridas esperando la torta y que nos fuéramos a la casa a seguir peleando. Mientras los niños gritaban que querían torta y nosotras, como somos más grandes, sabemos que la torta llegaría igual. Y en eso se nos acerca un cabro chico que le faltaban varios dientes, se puso detrás de la torta y se acercó a mi hermana, porque la torta estaba cerca de mi hermana, y abrió la boca y se reía como loco y gritaba y parecía como si le pasara la lengua a la torta. Era insoportable y mi hermana se le apretaron las manos y como que luego me miró a mí y yo entendí que quería aplastarle la cabeza en la torta. Pero ella lo pensó mejor y me dijo que no porque sabíamos que nos podían retar. Entonces como que después el niño estaba burlándose todo el rato de mi hermana y la desafiaba, le sacaba la lengua, se acercaba a la torta como si fuera un desafío. Y de repente entra mi papá, saca un vaso y se va. Mi hermana queda con una cara de susto porque estaba a punto de aplastarle la cara en la torta. Y el niño se aprovecha de la situación, como la cara de susto de mi hermana, y se empieza a burlar más. Y en eso llega mi papá de nuevo y lo entiende todo lo que estaba pasando. Entonces se acerca al niño, va y le aplasta la cabeza en la torta y se va como si nada y el niño queda llorando y como que nosotros nos quedamos riendo. Entonces como que ese fue el momento donde me di cuenta que mi papá no es tan pesado como pensaba, sino que uno puede reírse con él también. Qué bueno. Mi mamá es muy cuática. Una vez que se le mete algo en la cabeza, después no hay cómo dar la vuelta. Y peor si se enoja. Por ejemplo, lo que le pasó a mi hermana.
ella se había metido al taller de teatro del colegio y le costó 1 año en ganarse el papel protagónico. Ella era Marta, de Los Enredos de Marta. Era una obra musical en la cual tenía que bailar, cantar y actuar, y ella lo hacía perfecto. Era el momento más alto en la vida de mi hermana del colegio. Estaba muy feliz. El día del estreno adelantaron la hora de comer para que mi hermana pudiera llegar a la hora al teatro. Y ella no tenía mucha hambre. Empezó a comer un poco, pero casi ni comió. Después de un rato ella se paró para ir a botar la comida a la basura, pero mi mamá le dijo que no, que a dónde iba, que se tenía que comer la comida y que estábamos comiendo. Y mi hermana le dijo que no tenía mucha hambre, pero se sentó de nuevo. Después mi hermana le dijo que ya no podía más y que mi mamá se enojó mucho, le dijo que se había esforzado en hacer la comida y que lo mínimo y de buena educación era que ella se la comiera. Pero mi hermana le dijo que no quería, no porque la comida estuviera mala ni nada de eso, sino que ella estaba demasiado nerviosa por lo de la obra. Entonces le dijo que si la podía guardar en el refri para comérsela después, pero mi mamá insistió y le dijo que no, que si se hacía la comida se la tenía que comer. Y mi hermana le juró que ya no podía más. ¿Y qué pasó con la obra? Mi mamá después llamó al colegio y le dijo al profesor de teatro que mi hermana simplemente no podía ir, no le explicó nada, que no era que estuviera enferma, que sabía lo mucho que se habían preparado, que había muchos niños que querían su papel y que estaba la gente esperando, pero le dijo que simplemente mi hermana no podía ir y cortó. Y así fue como mi hermana no pudo actuar en su obra. Oye, Lev, ¿por qué llegaste tarde? ¿No tenía un auto para venirte más rápido? Bueno, la verdad tenía. Cuando yo tenía 8 años, mi papá renunció a su trabajo como vendedor en la Mercedes-Benz. Bueno, nos fuimos a Puerto Montt porque él iba a abrir su propio negocio. Bueno, él se enfermó, le dio un accidente vascular. Estuvo como con reposo por 2 años. Y bueno, volvimos a Santiago. Después mi papá trabajó como vendedor en el Jaguar. ¿Te suena? Sí, sí me suena. Es súper famoso, es súper bacán, lo ocupan los cuicos. Y bueno, la verdad, en ese trabajo le prestaron un Jaguar. Ah, ¿y cuando tenía el auto? Sí, pero mira, mi papá cuando le prestaron el auto me fue a dejar al colegio en ese auto y todo, fue súper bacán. Pero la verdad, él estaba muy orgulloso de ese auto. Pero a mí me daba vergüenza. ¿Por qué? ¿Tenía el más auto? Sí, era como de las estrellas de cine. Eso mismo me decían casi todos, pero sentía que en el colegio se alejaban de mí por estar ahí. Porque la verdad yo parecía como de la familia Farcas. Eso, así mismo se reían todos mis compañeros cuando veían el auto. Bueno, pero ahí me daba mucha vergüenza, me incomodaba estar en ese auto porque, no sé, mi familia, voy a ser honesto, eran tantas deudas, éramos pobres. Y tener ese auto, éramos como súper millonarios. Y a mí igual me incomodaba, pues. Así que la verdad todos mis compañeros se alejaban de mí, pero en especial un compañero que se llamaba Moisés. Él era grande, era rubio, se peinaba con gel y todos decían que era un delincuente. Y él siempre me miraba con odio. Él me esperaba en el mismo lugar, era en el colegio, porque yo iba en el Santo Cura. ¿Ya? Ya hay una reja grande ahí. Y él me esperaba siempre afuera de esa reja. Pero me miraba con un odio cuando yo bajaba del auto. Después pasaron unos días así. Mi papá falleció. Ahí fue. Y la verdad me dolió mucho, pero nos quitaron el auto, el Jaguar. Así que yo me quedé en Puerto Montt con mi abuela y una vecina me iba a dejar al colegio. Y yo no iba con el auto, pues iba con mi vecina. Y notaba de que el Moisés, él cambió. Ya no me miraba como con odio, con enojo.
yo sentía como que ya era parte de, como un amigo del Moisés. Estaba como más tranquilo. No sé, era rara la sensación que tenía, no era como antes. Después yo cuando fui para allá me despedí de la vecina y me acerqué a la reja, iba a entrar al colegio. Y cuando iba a entrar, no sé, fue el día en el que Moisés Morales me pegó. Fue súper gracioso y también raro. Se volaron de ti por mucho rato. Mucho. Oye. Oye, Lev, tú igual sabes que ya somos amigos desde hace rato. Ya nos tenemos confianza, toda la cuestión. Pero igual te quería decir que cualquier cosa que tú sientas ahí, algo, no sé si te incomoda en algún momento, tú me lo podías avisar ya, no te lo guardé. Ya es que no quiero volver a cometer errores del pasado. Pero eres súper buen amigo conmigo. Sí, pero es que... No sé, es que a veces me equivoco, ¿me entendí? Ya te explico. Es que... No sé si recordáis el Pedro. El Pedro ese rubio, flaco, ojos azul oscuro. Me suena, pero no me Caminando acuerdo. encorvado. ¿Cómo era su apellido? El Pedro Jofre. Ah, ese, pues sí, ahora me acuerdo, ya. ¿Qué pasó con él? Sí, era bacán igual, pero medio raro. Entonces, estábamos en el casino, del internado, y en una viene ahí y me dice, oye, piensa en un número del 1 al 10. Rara la cuestión, pero era raro. Entonces, ya le dije, y ya, pensé en un número 2, grande, gigante, en el medio de la habitación. De pronto, el Pedro inclina la cabeza a mí, inclina la cabeza un poquito y me dice, 2. Y me quedé muy sorprendido en este momento, porque cuánta posibilidad hay que te adivinen un número. Después intentamos más, muchas veces, la chuntó a todo. Después del número del 0 hasta el 20. La chuntó hasta el 22. ¿En serio? Sí. Ya, le propuse. A ver, voy a imaginar algo de este casino. Y tú vas a tener que saber qué es. Pensé en lo más insignificante, en lo menos común. Fijé mi mirada en ello, pensé, le costó un poquito más, pero se quedó ahí pensando por harto rato el Pedro, hasta que levantó la cabeza y me dijo, ¿el termo de leche? Nos quedamos como unos 20 minutos más conversando ahí, adivinando, pero el Pedro se veía cada vez más cansado. De repente, no sé, yo le ponía otra vez el termo de leche, más cansado, le empezaba a doler la cabeza, pero así, un árbol, un té, el amigo del fondo, cualquier cosa y me lo adivinaba todo. Unos 20 minutos después salimos a caminar en la nieve, estaba nevando, y ya estábamos saliendo, estábamos pasando por un edificio y pasa un estudiante que nos caía un poquito mal a los dos. De pronto me suelta el Pedro, mira, a ese le caigo mal, lo pongo nervioso. Me contó que podía intuir los pensamientos de la gente. El Pedro, no el compañero. Podía intuir los pensamientos de la gente. Y eso igual le complicaba un poco. Anduvo raro todo el camino. Anduvo como que no era él. Andaba más tímido de lo normal. Después, como más tarde, fui a su pieza, escuchamos Los Prisioneros un rato. Y me dice, ¿sabéis qué, Camilo? Parece que ya no podemos seguir siendo amigos, ¿sabéis? No podemos seguir. No, pues. O sea, me quedé ahí pasmado, viéndolo la cara, al ojo. Él con su sonrisa forzada. Tenía 11 años, tampoco tenía mucha habilidad social que digamos. Y ahora tengo más herramientas, pero no... Me fui nomás del lugar, no le hablé en las 2 semanas restantes de colegio. Y después terminó y el año siguiente ni volvió. Me dijeron que se fue de Punta Arenas. Por eso no lo vimos más. No lo sé.
Yo creo que tener eso le dolía igual. No sé, lo noté cansado en ese momento. Espero que esté bien. Ojalá esté feliz. Ojalá. Bueno, eso. Soy muy mal amigo por eso.